Bienvenidos, apreciados participantes, a esta primera actividad de su unidad curricular, Evaluación de los Aprendizajes. Mi nombre es Marisol Cuica, estoy totalmente a su disposición. Esperemos que sea fructífero para ustedes y para nosotros también. Empezamos. Hoy vamos a iniciar la unidad número 1, Fundamentos y Principios de la Evaluación, cuyo objetivo principal de esta unidad es analizar los fundamentos conceptuales, principios y funciones de la evaluación, diferenciando el acto de evaluar del de medir, con énfasis en su importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al finalizar esta unidad, debemos estar en capacidad de hacer este análisis de estos fundamentos que ustedes van a conocer a través del desarrollo de esta unidad, así como los principios y funciones de la evaluación. Vamos a estar en capacidad de diferenciar el acto de evaluar del de medir y vamos a conocer la importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido de la unidad. Vamos a hablar de la importancia, la definición, los principios, las características, interrogantes que se plantean, evaluar y medir, diferencias y relaciones, funciones de la evaluación. Vamos a iniciar con la importancia de la evaluación de los aprendizajes. La evaluación es importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, primero porque nos permite conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes. A través de ella podemos verificar qué tanto han aprendido los estudiantes del contenido que se les ha dictado. Por otro lado, orienta la toma de decisiones pedagógicas. Es un pilar fundamental para que el docente pueda orientar el proceso de enseñanza, aprendizaje para sus estudiantes a través de la verificación que se hace del aprendizaje obtenido por ellos. Fomenta la autorreflexión del estudiante y del docente. Cuando hemos sido evaluados, podemos verificar el docente qué tanto ha alcanzado los objetivos del estudiante y el estudiante hacer una autorreflexión de lo que necesita mejorar a aprender del proceso. Por otro lado, informa sobre la eficacia de la enseñanza y nos permite retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la evaluación de los aprendizajes, su importancia radica en que nos permite conocer el aprendizaje logrado por el estudiante, nos permite retroalimentar el proceso y asimismo nos permite autorreflexionar tanto al estudiante como al docente del mismo proceso y podemos verificar hasta dónde hemos alcanzado el aprendizaje. Vamos a definir la evaluación de los aprendizajes. La definimos como un proceso sistemático, continuo, reflexivo, mediante el cual se recoja información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes para emitir juicios y tomar decisiones en función de mejorar el proceso. Es decir, se entiende como un proceso continuo, integral, sistemático, flexible, interpretativo, participativo y formativo. En el desarrollo hemos visto que a través de la evaluación podemos retroalimentar el proceso y tenemos que tener en cuenta varios elementos que hacen la parte de lo integral dentro de la evaluación. Vamos a hablar de los principios. Los principios de la evaluación son guías fundamentales que orientan el proceso de valoración del progreso y los logros de los estudiantes, asegurando que ésta sea justa, equilibrada, efectiva y formativa. Dentro de estos principios tenemos la validez.
La evaluación debe cumplir con el principio de validez. Debe medir lo que se pretende evaluar, es decir, debe ser relevante para los objetivos de aprendizaje y los contenidos que se están enseñando. El docente debe de partir de los objetivos que se tienen planteados lograr en el aprendizaje del estudiante o con el aprendizaje del estudiante. Por tanto, esa evaluación debe medir los mismos. Allí radica la validez del proceso. Debe cumplir con el principio de la integralidad, abarcando todos los aspectos relevantes del aprendizaje, incluyendo conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Esto nos lleva a que nosotros en el proceso de evaluación debemos mirar integralmente la parte cognitiva, la parte de procedimental, la actitudinal, porque todos ellos tienen que ver con el desempeño de nuestros estudiantes en el aula. La vemos de una manera integral. Continuidad. La evaluación es un proceso que no es aislado, es un proceso continuo que se integra en el proceso de enseñanza, lo que permite la retroalimentación constante y el ajuste de las estrategias de enseñanza. Es decir, la evaluación es un proceso continuo, cumple con este principio porque va desde el inicio de una actividad hasta el final. Lo vamos a ver más adelante, los tipos de evaluación, cómo se dan en cada proceso, y ahí ustedes van a entender más este principio de continuidad. Continuamos. Tiene que cumplir con el principio de cientificidad, basándose en criterios claros y objetivos, utilizando métodos y herramientas de evaluación apropiados y válidos. Más adelante vamos a ver esto también, que no podemos evaluar todos los procesos con las mismas herramientas y métodos. Por tanto, debemos tener en cada evaluación claro el principio de cientificidad. La equidad. Ella nos lleva a decir que debe ser justa y equitativa para los estudiantes, independientemente de sus antecedentes, género, raza o nivel socioeconómico. Debemos considerar a nuestros estudiantes desde todas las perspectivas. Todos no aprendemos de igual manera, por tanto debemos manejar herramientas acorde con cada uno de ellos y su desempeño. La comprensión de la diversidad. Debemos tener en cuenta las diferentes formas de aprendizaje y estilo de los estudiantes, adaptando las estrategias y herramientas de evaluación a sus necesidades individuales. Visto los principios de la evaluación, podemos ver que debemos considerar cada uno de ellos para poder tener una evaluación excelente en cada uno de los procesos y acorde con nuestros estudiantes, manejando integralmente los conocimientos, las habilidades y destrezas, las actitudes de cada uno de ellos, así como su diversidad. Continuamos con las características principales de la evaluación. Es continua. ¿Por qué es continua? Porque ella se da a través del proceso. Por ejemplo, hoy estamos iniciando esta unidad curricular. Mi evaluación va a ser continua a lo largo de todo el proceso. En esta actividad de hoy hay una continuidad desde el inicio hasta el final, que cierra con el trabajo que cada uno de ustedes debe entregar. Y esa continuidad sigue a través de todo el proceso hasta que ustedes tengan su nota final. Sistemática. Se mira como un sistema conformado con muchos elementos que nos permiten evaluar el proceso. Integral, porque como lo dijimos en los principios, ¿verdad?
lo hacemos de una manera integral, considerando al estudiante como un todo, su parte cognitiva, afectiva, procedimental y actitudinal. Formativa nos permite a través del proceso retroalimentarlo por cada uno de ellos. Esta es una característica principal. ¿Por qué? Porque esta característica nos permite a los docentes retroalimentar el proceso en función de que cada uno de nuestros estudiantes logre los objetivos pautados para tal fin. En ella vemos que los estudiantes pueden autorreflexionar y nosotros hacer cambios en lo que es el proceso como tal para llegar a una integralidad para esa formación en ese estudiante. Orienta el proceso a través de todos estos principios y características que hemos visto anteriormente. Y cooperativa nos permite, hay una cooperación porque la evaluación puede ser individual, grupal o colectiva. Podemos autoevaluarnos, coevaluarnos y la evaluación del docente. Y todos podemos cooperar en ella para llegar a un mejor fin. El fin principal, el objetivo principal es el logro de los aprendizajes significativos en cada uno de nuestros estudiantes. Continuamos. La formulación de interrogantes claras y precisas es fundamental para el éxito de cualquier proceso evaluativo, ya que nos permite obtener la información necesaria para tomar decisiones informadas y mejorar el desempeño en el área evaluada. Al diseñar las preguntas es importante considerar el tipo de evaluación, el público objetivo y los criterios de evaluación. Aquí vamos a formularnos unas interrogantes que van desde qué evaluar, quién evalúa, para qué evaluar, etc. Las cuales todas las respuestas que demos allí nos van a dar la función de la evaluación. Nos va a hacer llegar a un éxito en ella. Por eso decimos que en la evaluación se deben plantear varios interrogantes que son claves. La primera pregunta que nos hacemos los docentes al realizar una evaluación o al estar formulando una evaluación es qué evaluar. Tenemos que tener claro qué vamos a evaluar con ese proceso. Esta pregunta se refiere a los objetivos de la evaluación. No solo se trata de los conocimientos del estudiante, sino también de las habilidades, actitudes, valores, el proceso de enseñanza, los materiales didácticos, las metodologías utilizadas, la institución educativa en su conjunto e incluso el sistema educativo. La respuesta a esta pregunta define el alcance y el enfoque de la evaluación. Fíjense que para dar respuesta a esta pregunta, ¿qué evaluar?, podemos ver ahí presentes los principios de la evaluación y tenemos claro que es un conjunto, que es cooperativa, que es sistemática y que nos va a permitir, que es continua, y nos va a permitir verificar el logro de esos aprendizajes significativos, que sean significativos para el estudiante, porque tenemos claro cuáles son los objetivos a evaluar. La siguiente pregunta, ¿para qué evaluar? En esta pregunta sobre el propósito o la finalidad, la evaluación puede tener diversos fines, como diagnosticar el nivel inicial de los estudiantes, detectar dificultades de aprendizaje, regular el proceso de enseñanza y aprendizaje, acreditar conocimiento, certificar el logro de objetivos, motivar a los estudiantes o incluso tomar decisiones sobre el currículo o la política educativa.
La finalidad de la evaluación determina la forma en que se realiza y cómo se utilizan los resultados. Bueno, tenemos ¿para qué evaluar? Esta nos da el propósito o la finalidad. Tenemos diversos fines allí. Por ejemplo, cuando usamos, que más adelante la vamos a desarrollar, que es la evaluación diagnóstica, que nos permite ver el nivel inicial de nuestros estudiantes. Luego tenemos la formativa, que nos permite evaluar el desarrollo del aprendizaje en ellos. Y por último, la sumativa, que nos permite dar con una nota sobre eso o el alcance de ese aprendizaje. Como podemos verlos acá, la evaluación nos sirve para esto, para diagnosticar, para detectar dificultades y poder retroalimentar el proceso con la finalidad de que el estudiante logre el aprendizaje significativo de esos contenidos en ese proceso. Continuamos. Después que hemos visto qué evaluar, vamos a preguntarnos cómo vamos a evaluar. Se centra en los métodos, técnicas e instrumentos. Implica decidir si utilizarán pruebas escritas, orales de desempeño, proyectos, portafolios, observaciones, lista de cotejo, rúbrica, etc. También se refiere a la forma en que se recogen los datos y se emiten los juicios de valor. Esta interrogante nos permite ver los métodos y técnicas que vamos a usar según lo que vamos a evaluar y cómo evaluarlos. Nos permiten que usemos acertadamente las técnicas e instrumentos que vayan acorde con el aprendizaje significativo, o sea, conceptual, procedimental o actitudinal. ¿Cuándo evaluar? Como docente debemos saber o tener claro cuándo vamos a evaluar. Es el momento en que se realiza la evaluación. Puede ser una evaluación inicial diagnóstica, una evaluación continua formativa durante el proceso de aprendizaje, una evaluación final sumativa, el término de una unidad o curso. ¿Qué quiere decir esto? Que como docente debemos tener claro que esa evaluación que vamos a realizar es diagnóstica porque se está dando al principio de un proceso. Este proceso puede ser una unidad o puede ser una clase. Es ese momento inicial donde despertamos la motivación en el estudiante y donde verificamos a través de la evaluación, verificamos los conocimientos previos que él trae sobre el contenido que vamos a desarrollar. La formativa se da en el proceso. Cuando es formativa tiene un objetivo que es retroalimentar el proceso. Como docente vamos a verificar el alcance del aprendizaje significativo obtenido por el estudiante. Ojo, no vamos a colocar una nota. Vamos a verificar el alcance con el propósito de retroalimentar el proceso, de mejorar si hay que mejorar o de poder continuar hacia la evaluación final, que es la sumativa. Allí vamos a ver qué instrumento vamos a utilizar para evaluar, porque este nos va a llevar a una nota definitiva del aprendizaje alcanzado por el estudiante. Y todo esto se da en una unidad, un curso o una clase. La otra pregunta que nos tenemos que realizar es ¿quién evalúa? Porque desde allí vamos a ver qué tipo de evaluación también se va a dar. Esta pregunta aborda a los agentes de la evaluación. Tradicionalmente quien evalúa es el docente, pero actualmente se promueve la participación de otros agentes, como el propio estudiante, autoevaluación y sus compañeros coevaluación. Dicho de otra manera, el docente puede manejar esta evaluación en función de él, porque necesita medir el alcance obtenido por el estudiante en su aprendizaje, o podemos usarlo de reflexión en función de que el estudiante se autoevalúe y reflexione sobre el logro o no de los objetivos planteados. Y también lo podemos plantear desde
desde el enfoque de sus compañeros en función de que nos evalúen nuestro desempeño. Al responder todas estas interrogantes de manera consciente y planificada, los educadores pueden diseñar e implementar procesos de evaluación que sean coherentes, útiles y que realmente contribuyan a la mejora de la calidad educativa. Mire, aquí es importante que como docentes tengamos claro que debemos responder acertadamente a cada una de estas interrogantes, porque ella nos va a llevar al éxito de esa planificación que nosotros vamos a realizar en función de medir o evaluar, vale la redundancia, el aprendizaje obtenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje por cada uno de ustedes, para mejorar o retroalimentar el proceso en función del logro de ese aprendizaje. Continuamos. Evaluar y medir es otro de estos puntos de esta primera unidad. Cuando decimos evaluar y medir, pareciéramos que estuviésemos hablando de lo mismo. Y no es así. En evaluación no es lo mismo. Por ejemplo, evaluar implica un análisis más profundo de esos datos, asignando valor, emitiendo juicios sobre el aprendizaje del estudiante. Y medir se enfoca en la obtención de los datos cuantitativos a través de instrumentos como pruebas. Dicho de otra manera, cuando evaluamos, hacemos un análisis de cada uno de lo que conforma el aprendizaje. Ahí vemos integralmente al estudiante como un ente cognoscitivo, con una persona que usa procedimientos, que tiene actitudes. Evaluamos integralmente la parte cognitiva, procedimental, actitudinal, para poder emitir un juicio. Lo hacemos de una manera que no nos lleva a una nota, nos lleva más bien a verificar cuáles son esos aprendizajes que debemos cambiar. Vamos a evaluar no solamente lo cuantitativo, vamos a evaluar, los cualitativos. Aquí evaluamos desde cuantitativo y rasgos cualitativos. En cambio, cuando medimos, vamos a nada más a enfocarnos en los datos cuantitativos, la nota, y hasta allí llegamos. ¿Son procesos distintos? Sí lo son. La evaluación nos proporciona la información que nos permite hacer cambios en el proceso, retroalimentar el proceso de enseñanza para lograr esos aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. En cambio, medir nos permite interpretar y utilizar esas mediciones para tomar decisiones pedagógicas. Estas decisiones pedagógicas, ustedes como yo sabemos, que nos dicen si aprobamos o no las asignaturas o cómo vamos en cada una de esas evaluaciones. Vamos a ver las diferencias entre evaluar y medir. Las características vamos a verlo desde el enfoque, el propósito, el alcance, el proceso, los resultados y la continuidad. En el enfoque vamos a evaluar, cuando hablamos de evaluar, allí vemos que es cualitativo y cuantitativo. Nos permite emitir juicios de valor con un sentido. Cuando medimos, solamente es cuantitativo, nos da números, datos. El propósito de evaluar es tomar decisiones, mejorar, emitir juicios. El de medir es meramente obtener una información numérica. En el alcance, vemos que el alcance de evaluar es un alcance holístico, abarca múltiples dimensiones. Como les dije, abarca lo cognitivo, lo procedimental, lo actitudinal. Se ve el ser humano, el estudiante, de una forma integral. Cuando hablamos de medir, es específico, un solo atributo. ¿Aprobó o no?
Cuando lo vemos desde la característica del proceso, evaluar nos permite interpretar, comparar, analizar y juzgar. Cuando medimos, asignamos un valor. Los resultados son diagnósticos, cuando le hablaba de la parte inicial, de retroalimentación, cuando hablamos de la parte formativa o de desarrollo del proceso y los planes de mejora que están dentro de esta retroalimentación. Cuando vemos a la parte de medir, son puntuaciones, porcentajes, cantidades. La continuidad generalmente para evaluar es un proceso continuo. Se inicia, por ejemplo, para nosotros está iniciando desde hoy hasta la última clase. Medir puede ser un punto en el tiempo. Yo necesito medir en cada una de las unidades y lo hago con la tarea que ustedes van a desempeñar en cada una de estas unidades. ¿Cuál es la relación de subordinación y complementariedad? Las dos se complementan. La relación, la medición proporciona los datos y la información numérica. La evaluación toma estos datos y les da un sentido. Las interpreta en un contexto más amplio, las compara con criterios y estándares y a partir de ahí se emite un juicio de valor y permite tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros evaluamos, esta evaluación nos permite tomar esas decisiones para emitir un juicio final o nos permite retroalimentar el proceso porque hay que mejorar algunos aspectos para que ustedes logren o para que el estudiante logre esos aprendizajes que se han planteado al inicio de cada clase, de cada unidad o de un curso total. Funciones de la evaluación. La evaluación tiene varias funciones. Una de ellas es la función diagnóstica o inicial. De alguna manera la hemos tocado. La función diagnóstica nos permite, dependiendo de dónde estamos desarrollándola, nos permite conocer los conocimientos previos que el estudiante tiene sobre la actividad que se va a realizar. Tenemos una función formativa que se da a lo largo del proceso. Esta función se da en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya cuando se está dando el aprendizaje, fomentando el aprendizaje a lograr en el estudiante y nos permite retroalimentar el proceso. Cuando un docente está desarrollando su clase y hace preguntas sobre el tema, abordando de lo que se está aprendiendo, el estudiante da una respuesta. Estas nos permiten de alguna manera ver si se están logrando o no los objetivos planteados y de allí nos planteamos la retroalimentación del proceso. Por eso se le dice que dentro de las funciones de la evaluación está la función formativa, la sumativa o final, que es la que nos lleva a una nota final. Allí vamos a evaluar el logro alcanzado por el estudiante. Si nos vamos a una clase, a una sola clase, vemos que hay un momento inicial, un momento de desarrollo y un momento de cierre. En cada uno de ellos debe estar presente la evaluación. Si están en la primera etapa, que es inicial, vamos a tener la evaluación con una función diagnóstica. Si estamos en la etapa de desarrollo, es la etapa de una evaluación formativa. Y si estamos culminando la clase, su función es sumativa. También tenemos la función de la evaluación como orientadora y de asesoramiento. Nos permite a los docentes y al mismo estudiante orientar y asesorarnos. Al docente orientar el proceso en función de la mejora de ese aprendizaje. De pronto, los procesos que estamos utilizando, las estrategias, las herramientas no son las más adecuadas y podemos hacer un cambio en ellas. Entonces, la evaluación nos permite esa función orientadora de asesoramiento porque asesora al docente para mejorar el proceso y al estudiante para su aprendizaje. ¿Tiene una función de control y mejora de calidad? Sí. Definitivamente sí, porque a través de la evaluación nos damos cuenta
de que podemos mejorar la calidad del proceso y controlar lo que debemos manejar y cambiar en cada una de esas etapas. La evaluación educativa es un proceso integral y continuo que va más allá de la simple calificación. Su propósito principal es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de enseñanza a través de la recopilación y análisis de información para la toma de decisiones informadas. Dicho de otra manera, vemos la evaluación educativa o de aprendizajes como un proceso que de alguna manera vimos que es integral, es continuo y que no, aun cuando termina con una calificación definitiva, debe ir más allá. Porque nosotros como docentes debemos plantearnos esta evaluación en función de todos los atributos que el estudiante posee, de todas las estrategias, métodos que tenemos a disposición para poder lograr el aprendizaje significativo en cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, está finalizada el contenido de la unidad número 1, Fundamentos y Principios de la Evaluación. Nos planteamos cómo vamos a evaluar. Ustedes deben de realizar un mapa mental de la unidad 1 y explicarlo en un resumen. Máximo 4 hojas, sin contar la hoja de presentación e identificación. Aplicar normas LUS, letra Arial 2 en el resumen y enviar al correo. Bueno, le vamos a decir a dónde lo van a enviar en este momento. Entrega antes de la segunda actividad, si eso sí les agradezco. Esta actividad la van a ver a través de la plataforma y va a ser evaluada allí mismo a través de un instrumento que va a estar disponible para mi persona como docente y después para ustedes para que verifiquen la evaluación que obtuvieron. El despertar espiritual es abrir los ojos a la inmensidad de tu ser y descubrir que la paz siempre estuvo dentro de ti. Anónimo. Gracias por su atención.